Sé lo que quiero para mi negocio y en Caja Rural del Sur me ayudan a darle el impulso que necesito. Me llamo María, tengo 32 años, diseñadora de modas, empresaria y soy del Sur. Porque sé lo que quiero, elijo la financiación para empresas y autónomos de Caja Rural del Sur. El impulso que mi empresa necesita. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Bienvenido una semana más a nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla, la Milla de Huelva, con los invitados de esta semana. Una semana en la cual ya hemos entrado en el mes de mayo. Las lluvias parece que nos van a dejar atrás por lo menos durante algunos días, y vamos a ver si recuperamos el tiempo primaveral, que aquí se da de los más diversos, unos con chaqueta, otros sin chaqueta, unos con corbata, sin corbata. Yo ya me aligero porque a mí las lámparas que dan tanta calor no las aguanto, prefiero ir un poco informal. Esta es una tertulia informal en todos los sentidos. Con nosotros están hoy a mi derecha Alfonso Trasmonte García, que es director en Huelva de la agencia ASA, seguro. A mi más derecha está Rafael Romero García, que es gerente de la Asociación de Industria Química Básica y Energética. No me equivoco, ¿no? Y a mi izquierda está Manuel Barroso Moro, que es de la empresa Infocultivo, innovación y además de riego de precisión, que hablaremos de los regadíos en la provincia de Huelva, que todavía queda mucho por hacer. Y también Manuel Flores Caballero, que es catedrático de la Rey Juan Carlos, y que además es tertulio habitual de casi de vez en cuando tocamos temas económicos. Y esta semana vamos a tocar temas económicos, porque han salido los datos del paro. Oye, y por primera vez Huelva nos hemos colocado en la provincia de España que en porcentaje más se ha reducido el paro, que eso ya es un éxito. Hombre, claro. Es un exitazo. Una maravilla, ¿no? Son 4.000 personas menos en el paro y el 8 y pico % en cuanto a porcentaje de reducción. O sea que en cuanto al volumen a nivel nacional se ha convertido en la primera provincia. Yo creo que porque han confluido, ¿no?, dos cosas, ¿no? La Semana Santa con buen tiempo, y también que se mantiene en este momento la época de cultivo. Está la fresa en pleno apogeo, no sé si también el arándano, la frambuesa, y yo creo que eso es de alguna manera lo que está hecho coincidir esta bajada importante del paro, pero hay que alegrarse, hay que por lo menos valorarlo eso desde un punto de vista positivo. Eso demuestra que la agricultura también tiene fuerza, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahí están los datos, ¿no? Y en esta fecha pues más todavía, ¿no? Estamos en plena campaña y eso pues se nota, ¿no?, en el paro. Aquí el que quiere trabajar, trabaja. El otro día me comentaba un agricultor, y después tengo una anécdota, me decía, ya estamos teniendo problemas en la fresa, no sé si tú te lo has contado, porque ya hay trabajadores que en lugar de que líen la fresa, como hay que agacharse más y más difícil trabajar y tal, prefieren ya irse al arándano o a la mora porque se trabajan con más facilidad, están más a la altura de poder coger. ¿Eso es así? Eso es cierto, ¿no? El trabajo en el arándano, en la frambuesa, en la mora también, es un trabajo más cómodo que en la fresa, ¿no? Fresa, la postura, pues la verdad es que es más incómodo de trabajarla. Y bueno, hay problemas en empresarios agrícolas con plantaciones de fresa, de problemas de personal. Sí, eso que me ha llamado la persona atención, prefiere trabajar en otro cultivo. También pasa una cosa, que la fresa tiene menos margen en realidad. Es decir, todos estos tipos de cultivos están trabajando con mucho margen, con los márgenes más altos, con lo cual, claro, a la hora de retribuir, pues claro, tienen más holgura, ¿no? En los nuevos cultivos, claro, en los frutos rojos. Arándano, la mora, frambuesa. El precio de mercado mucho más alto, porque la fresa ya más productividad muy difícil. Yo recuerdo que estuve con Caja Rural en la Universidad de Berkeley, en California, y me llamó la atención... Eso al principio, ¿no?, cuando se inicia, en los años 70, ¿no? Sería. Es decir, el argumento fundamental del agricultor era cómo podía conseguir más productividad, ¿no?, tanto por la mata como por el número de matas que planta, ¿no? Entonces, claro, han ido subiendo permanentemente productividad, pero los precios de mercado, digamos, no reaccionan al alza, sino que van reaccionando, visto en 30 años, cada vez más competitivo, ¿no? Y la fresa pues realmente te deja poco margen, ¿no? Entonces, a la hora de los salarios, sin que yo sea un experto en la materia, pero digamos te da menos posibilidad de dar salarios más altos, ¿no?
Es decir, yo recuerdo que allí en los Estados Unidos ya tenían muy claro que la fresa, el ideal era que se lo llevaran para México, ¿no? Que México ya es una gran, bueno, ya lo era una gran potencia. Y era por eso, porque necesita mucha mano de obra y claro, es muy barata, ¿no? Es decir, la fresa tiene que ir unida con que el precio sea muy bajo, por principio, ¿no? De ahí parte entonces el royalty que se ha estado pagando durante todos estos años, claro. Que ya ha bajado muchísimo porque ya se cultiva en Huelva, hay propias variedades que son autóctonas. Claro, sí, ya hay muchas casas de investigación, pero tanto en frambuesa como en arándanos, es decir, ya Huelva es una potencia a nivel de investigación. A nivel de investigación. Y de riego, ¿no? Me imagino, ¿no? Y de riego igual, claro. Una agricultura moderna, avanzada, sostenible, y eso de unos años para acá pues se está notando muchísimo la agricultura nuestra agricultura, ¿no? En el presente pues eso va más y en el futuro pues esto no va a tener límite, ¿no? De hecho mi empresa tiene una actividad que tiene un sistema de riego que riega cuando unos sensores que colocamos en el suelo llega a una humedad que nosotros podemos subir o bajar. O sea, siempre estamos manteniendo una humedad constante en el cultivo y automáticamente. O sea, eso se dice muy pronto, pero eso tiene detrás mucha tecnología, ¿vale? Una tecnología basada en la informática y la electrónica, por lo tanto no tiene límite. ¿Y en la industria se ha mantenido en el tema del paro igual, no? ¿O se ha generado más? No, mantenemos igual ahora. No está viniendo inversión, por ejemplo, el sector de gasificación. En el gas. Era una inversión también importante, ¿no? Sí, eran cerca de 300 millones de euros. Eran unos cuantos puestos de trabajo. Lo más llamativo de este proyecto, lo comentaba con Manuel ahí fuera, que este proyecto se inicia ya desde el punto de vista de ingeniería. Cuando se inicia ya desde el punto de vista de ingeniería es que ya se viene trabajando desde hacía tiempo, en el año 2001. Y ahora después de 16 años es cuando definitivamente te dicen que no te puedes gastar los 300 millones de euros. Eso, yo voy ahora a Francia a buscar inversores. Espero que no saquen este tema, porque a ver cómo lo explico yo eso. A ver cómo lo explicas tú que, por ejemplo, cualquier reforma que tú vayas a hacer en una industria, modificación, o sea, no monta una industria nueva, sino una modificación, puede llevar tranquilamente de papeleo 2 años y medio, 3 años de papeleo. O sea, cuando eso es el doble de lo que puede tardar los papeles en cualquier otro país en una industria nueva. Y aquí para una modificación entre, bueno, alegaciones, no alegaciones, permiso, no permiso, el permitting que le llaman a nivel internacional, aquí puede tardar 2 años y medio, 3 años. Entonces eso espanta mucho, ¿no? Y eso pues hay que explicarlo de una forma muy suave o no contarlo, incluso, porque es que si no, es que ni preguntan, es que ni se acercan. De momento lo más importante es que estamos manteniendo la actividad. Viene la inversión de ENCE, que es una inversión importante, son 80 millones de euros, que no es poco. Se va a convertir ENCE, vamos a tener ahí la mayor núcleo de planta de producción de biomasa de España. La biomasa, recordemos que es una producción sostenible, energía renovable, con lo cual nos ponemos en punta de lanza entre el parque eólico de Landévalo y la... Muy desconocido, por cierto, el parque eólico. Muy desconocido. Y la planta de biomasa de ENCE, oye, nos convertimos en un referente sobre energía renovable. Y el resto de la energía, de las centrales que tenemos que recordar que tienen las mejores tecnologías. O sea, los ciclos combinados que tenemos de gas son ciclos combinados. Nosotros no tenemos ninguna térmica convencional y el resto son también lo que son cogeneraciones, ¿no? O sea, que estamos lo que es la punta de lanza en las mejores tecnologías desde el punto de vista energético, ¿no? Y bueno, tenemos la inversión de ENCE, que es una muy buena noticia, que se sigue confirmando y que seguimos para adelante. Yo tengo la esperanza de que antes o después van a seguir viniendo inversiones para crecer en la cadena de valor, que es lo importante. O sea, tenemos todas las materias primas para que, por ejemplo, vaya desembarcando lo que es la farmaindustria, porque tenemos productos petroquímicos, tenemos clorhídrico, tenemos derivados del cloro. Electroquímica Onubense también va a ser una inversión muy importante para cambiar su proceso de cerda de mercurio a membrana. Eso aproximadamente la mitad de las industrias europeas no lo van a hacer y van a cerrar, con lo cual esta planta va a ser una planta estratégica para el desarrollo de, ya te digo, por ejemplo, de farmaindustria. Y yo estoy esperanzado que antes o después pues vendrán. Ahora, con 15 años de papeleo para abrir una planta nueva, yo no la veré abrir. Yo como mucho posiblemente lo máximo que podré llegar es a conocer al que diga, yo mi intención es abrir aquí una fábrica nueva, ¿no? No creo que llegue más allá de... Porque bueno, lo tenemos que ver en los mineros, ¿no? Varias empresas mineras ya se han ido aburridos, ¿no?
Sí, se han ido, por lo menos 2 o 3 han ido ya conocidas. Sí, se van. Sí. Las que se han ido, nos han dicho. Hombre, ¿cuántos años ha tardado Río Tinto en poder hacer la primera explosión? Sí, eso es cierto. De 15 a 20 años. Sí, moliendo papeles. Pues hay quien no ha aguantado eso. En Platón se han ido. ¿Quién? En Platón, también a Platón. Se han ido. ¿Y ese antes de qué inversores eran? Estos eran unos inversores que venían, me parece, de la mano un poco del antiguo grupo de Río Tinto inglesa, ¿no? Es decir, una de las derivadas esta de las telarañas famosas, ¿no? Y se han aburrido. Bueno, ya llevan 8 años, 8 o 9 años. Que cuesta mucho dinero, porque tú tienes que tener aquí un gabinete de abogados, tú tienes que tener aquí un gabinete técnico, tú tienes que tener aquí haciendo sondeos, haciendo... Mira, cualquier informe que te piden para cualquier cosa, cualquier informe que te pidan de afectación a la red Natura 2000, ese informe, dependiendo del tamaño de tu empresa y de lo grande que sea, te puede costar una empresa minera normal o una empresa industria normal entre 10 y 20.000 euros. Eso es uno de los 500 papeles que te piden. Entonces, claro, cuando te piden otro papel, 20.000, otro papel y otro papel, llega un momento en el que dicen, oye, hasta aquí hemos llegado. No, y que además, en el sector minero, para tú poder decidir cualquier cosa, tú tienes que hacer un plan de sondeo. Y el sondeo es carísimo. Tú no puedes, digamos, estar litigiando en unos momentos a lo mejor altos de los precios del cobre, como ha sucedido, y los papeles de alguna forma te comen, ¿no? Cuando para poder ejecutar cualquier proyecto minero o tienes hecho el plan de sondeo o de lo contrario lo tienes que ejecutar. Y eso estamos hablando de cifras altísimas, ¿no? Y claro, tú no puedes acometer unas labores mineras si tú previamente, desde el punto de vista geológico, no sabes lo que hay debajo. Y es que hasta ahora no hay otra forma de poderlo conocer que haciendo los sondeos, ¿no? Sí, porque todo lo que se hace desde el punto de vista aéreo te ayuda a conocer dónde están las masas, pero después tienes que concretarlas para saber qué tipo de cantidad y cómo acometes la ejecución de las labores, ¿no? Bien por corta o bien por galería interior o como sea, ¿no? Pero todo eso vale mucho dinero y tú tienes que tener una administración que te sea ágil, ¿no? La industria de IQV, recordemos que hay industrias que no están en la IQV, nosotros representamos aproximadamente al 85% de la industria onubense. En estos 20 últimos años, sin montar plantas nuevas prácticamente, sino reformas, mejoras, sobre todo mejoras en productividad y medio ambiente. Pues cuando tú mejoras la productividad estás mejorando el medio ambiente, porque disminuye emisiones, mejora eficiencia energética y demás, como bien sabe este hombre, disminuye el consumo de agua. No hay nada menos sostenible que algo que no produzca. Efectivamente. Pues 5.500 millones de euros, que se dicen pronto, ¿eh? 5.500 millones de euros de lo que llevan invertidas las 15 plantas de IQV en estos 20 últimos años, sin hacer una grande... Fijaros que esa es una pequeña planta de 50 megavatios de biomasa, son 80 millones de euros, y porque ya parte de que tiene obra civil, de que va a una instalación que ya existe, luego tiene portería, tiene oficina, tiene tubería, tiene cable, tiene planta de tratamiento de agua, tiene todo lo que son servicios los tiene, o sea, exclusivamente lo que es la pequeña plantita vale 80 millones de euros. Esa inversión completa hubiera sido a lo menos 200 millones de euros. Entonces hablamos de unas cantidades muy importantes que hay que facilitarlo. Porque si no se van a otro sitio, hay muchos novios para todo este tipo de cosas, ¿eh? Sí, además estamos gastando inversión. No, cuando hay una concesión, como ha pasado ahora en la mina, ¿no? Están ahí pleiteando ahora por la concesión emérita con los mexicanos, ¿no? En Alcoya, ¿no? Encima luego, después de todos estos trámites, pues encima que no esté bien hecha la concesión. O sea, y luego hay cosas como... Es normal que se vayan los inversores, ¿no? Como le está pasando a los freseros, y es que es de traca, ¿no? O sea, una cosa que llevaban muy a gala, que es que los berries nuestros, gran cantidad de ellos, ¿no? Los que están en la zona del EP no, pero en toda esta zona, en toda la zona del condado, son del entorno de Doñana, y eso era un apellido noble, y ahora no lo puedes decir. Ahora como digas por ahí que tus berries, porque como están sacando por ahí los documentales que están sacando, evidentemente interesados por los productores franceses y de otros sitios, de que por culpa de los agricultores se está secando Doñana y que son los culpables de todo, ahora resulta que decir que estas fresas vienen del entorno de Doñana, pues resulta que hay mercados que no te lo compran, cuando siempre ha sido un apellido noble que llevaban nuestros berries. Y entonces la manipulación de la información. A mí me preguntaron una vez, ¿la industria espanta el turismo? Digo, no. Lo que espanta el turismo es el tratamiento que se nos da a la industria en Huelva.
porque en Tarragona hay más industria que aquí y nos espanta el turismo. De hecho, han puesto ahora el Parque Ferrari y lo tienen allí, que tú te montas en la torre y estás viendo la refinería de Repsol al lado. Y tú vas a Alemania exactamente igual. Es el tratamiento que se le da. Yo me acuerdo cuando fui a Viena, lo último que desde el aeropuerto hasta Viena, todo era industria química. Me quedé sorprendido. Pero a raíz de lo que estás diciendo, el gran problema que está teniendo ahora mismo el agricultor es que le están cerrando los pozos. Y se tienen que ir a otra zona a comprar fincas, en las proximidades de Doñana. Bueno, los agricultores del condado estamos totalmente de acuerdo con que nos cierren los pozos. Nosotros no queremos los pozos, nosotros queremos agua. Agua, que es lo que quiere también Doñana, ¿vale? Creo que esa es una solución que se puede, perfectamente puede adoptar. Y ahí está Doñana, y bueno, esta primavera estaba de agua hasta arriba, ¿no? Y siempre, cada vez que llueve. El acuífero 27 no suministra de agua a las marismas de Doñana. Y ahora que tenemos... Las marismas, por lógica, por la naturaleza, es una capa impermeable que hay en las marismas y eso se llena cuando llueve, no de un acuífero. Es imposible, porque hay una capa impermeable, o sea, del acuífero no puede subir a la capa lo mismo que no puede bajar, no puede subir. Exactamente. Entonces, algo es que la opinión pública, pues hay creencias infundadas. Estamos indefensos es que a la opinión pública se le hace creer lo que se interese, que quieran que crea. Es clave los medios de comunicación que expliquen este tipo de cosas. Es clave, sobre todo cuando con tecnología como las que viene este hombre a mostrarnos hoy, ya se acabó esos riegos a manta y esas historias, y hay una optimización en lo que es el consumo de agua. Entonces, cuando tú estás aplicando la mejor tecnología disponible, ¿qué tienes que criticar? ¿Qué tienes que criticar? Dejamos de plantar las fresas aquí y nos las llevamos a otro lugar, donde allí sí van a gastar agua y van a echar fertilizantes sin control ninguno, no lo que necesiten, sino lo que les dé la gana y sin ningún tipo de control de acuífero o demás. ¿Hacemos eso? Algo curioso que pasa también en el sector es que se habla de pesticidas, cuando en una época donde los pesticidas se han reducido de una manera increíble. Porque os tienen así. Claro, a la hora de cumplir la normativa lo tenemos que hacer. Nos están obligando, lo vemos perfectamente los agricultores, ¿no? Pensamos que tenemos que ser sostenibles en todos los sentidos y en ese también. Y la normativa nos está obligando a tomar medidas para que los pesticidas, los poquitos que se echan, son prácticamente agua. Es que prácticamente ninguno tiene un plazo de seguridad. O sea, se puede tratar hoy y detrás recolectar. Es que ya los pesticidas no son ni como tal. Entonces, incluso la tecnología en nuestros cultivos también está avanzando en ese sentido, ¿no? Porque ya hay plantaciones, no sé, el 50 o 60%, el 100% ya estamos en producción integrada, ¿sabes? El 100% de las plantaciones. Y no sé si el 50 o 60% ya estamos trabajando con lucha biológica, o sea, pesticidas cero. Estamos trabajando con lucha biológica, aplicar un insecto que se come a la plaga. Y eso pues está en expansión y en pocos años pues estaremos prácticamente al 100%. Claro, yo lo único que pediría es que todas las fresas que se vendan en Europa se le hagan la misma exigencia esta. Que no sea que aquí tengamos que cumplir todos esos requisitos y ahora después se pueda vender fresa en cualquier plaza europea que venga de otro sitio puede llegar de China, de Marruecos, sin haber cumplido estos parámetros, porque eso es una desventaja competitiva, y en la competitividad está la supervivencia, es una ventaja competitiva, una desventaja, vamos, que es injusta. Y yo no hablo de poner un muro como Trump, pero tiene que haber un muro, en mi opinión, que tiene que ser lo que es la legislación y la normativa y las certificaciones. Y simplemente exigirle las mismas analíticas y exigirle los mismos sistemas productivos y controles de calidad a todo lo que se vende en Europa. Venga de donde venga, sea europeo o no sea europeo, todo en igualdad de condiciones. O sea, si no hay más historia. Hablaba antes el profesor del tema de los precios de la fresa. El año pasado, en un crucero, pues paramos en Helsinki. Y fue curioso, me sorprendió por ver fresas de España en Helsinki. Pero cuando la fresa de España allí estaba a 2 euros, la holandesa, o ponía que era holandesa, que no sé si Holanda comercializa fresa, estaba a 4, había creo que una alemana que estaba a 5, había fresas que hasta 6 euros el kilo. Y la española,
La española, evidentemente, la fresa que había allí no... representando a la española, no es la fresa que estamos comiendo ahora nosotros aquí, pero era la más barata, con diferencia. Entonces yo creo que sí que ahí tenéis margen, porque Europa paga. Y no las probé, pero creo que la calidad de la fresa nuestra, pues, como mínimo, igual que la alemana debe de ser, o que la holandesa. Entonces, margen en el precio, y había hecho precios y me sorprendió. Siempre hay margen en el precio nuestra con respecto a la europea. Siempre la española está más barata, no sé por qué. Pero bueno, conté con eso. Es así, ¿no? Sí, sí. O sea, que Sí, la mayoría de los casos así. Soy consciente de que se paga en Europa, la fresa tiene más valor Depende de de cualquier la otro época, país. A medida que Yo va fui en esta Sí. época, yo fui Mayo. en mayo, fue en el 2 de junio, 3 de Sí, ya junio, está, esa ya hay fresa, Ya hay fresa europea. ya hay fresa europea. por ahí. Que es distinta a la fresa también de Bueno, en Huelva. esa fecha están empezando a producir en Europa y nosotros aquí estamos prácticamente estamos terminando la Claro, campaña, claro, entonces la calidad es mayor allí. Intervienen varios factores, ¿eh? Un factor clave es que aquí se alcanzan buenos precios cuando entras en los mercados porque no existe nada más que la nuestra. La latitud, Y entonces te da mucho margen, pero cuando ya entra la demás, los precios nuestros se vienen al suelo, pero se vienen hasta en el origen, no en el mercado final. ¿Por qué? Porque tienes producciones muy altas, pero muy altas, y además el problema que tenemos es que tú tienes que trasladar a 3.000 o 4.000 kilómetros ese producto, pero que es perecedero. Claro, Por claro. ejemplo, una mora, yo me sorprendí, dura 5 días. Entonces tú tienes 5 días desde llegar que al arrancas mercado. Pues aún así, hasta que llega al consumidor final. aún así Entonces, era más claro, barata la nuestra. Claro, Se vendía claro, todavía más barata. pero es que cuando tú llegas allí no puedes alargar. Claro. La tienes que soltar. Ahí va. Tenemos Está marcando ese el precio. condicionante. Ahí vamos a ganar competitividad, por ejemplo, el tema de los contenedores, ¿no? En la terminal de contenedores que está construyendo, bueno, ya hay parte que ya está trabajando los contenedores Puerto de Huelva, pero va a poner una parte con contenedores refrigerados, precisamente para poder sacar tanto productos frescos refrigerados, frutas y demás, como congelados, ¿no? Y luego hay una cuestión muy novedosa, muy importante, que en España va a ser la primera, y en Europa no sé si hay alguna más, y es a través del gas natural licuado, que está en Enagas, se va a crear una red de frío industrial a 70 grados bajo cero, con lo cual puede permitir incluso a las cámaras frigoríficas trabajar, y le va a proporcionar frío muy barato a todas las cámaras frigoríficas que estén establecidas en la zona. El frío es muy caro. A ver, el frío es carísimo porque ¿no? Que lleva la cámara el frío es muy, refrigerante. el frío es muy caro porque es a base de electricidad y la electricidad en España es carísima. Entonces, como es muy cara la energía es muy cara y tú producir frío necesitas muchísima energía, el frío te sale muy caro. Entonces, gracias a Enagas, pues va a haber un sistema de frío industrial a muy bajo coste, que todo el que monte naves industriales para productos refrigerados en la zona del nuevo puerto pues va a tener un frío muy barato, con lo cual va a tener más margen para poder sacar productos refrigerados al exterior, a exportación. Eso, la agricultura de aquí en Huelva Los extremeños están loquitos con eso, es muy porque interesante. no lo hay en cine, aunque tienen gasificadoras, ellos en cine esto ni se ha planteado siquiera. Cine, que es un puerto portugués. Cine es el puerto portugués, De salida, sí. que es el que nos hace competencia a nosotros, competencia, más que a decir, o sea, el Sí. triángulo Tiene una Cine, refinería Huelva también. de Cine tiene una He refinería. pasado por ahí. Y estos tres puertos, Cine, Huelva y Algeciras, deberían ser los grandes puertos del suroeste de Europa que mira hacia África, hacia América y hacia Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos va a empezar a sacar mucho gas, de echar gas, que va a venir a Europa, y lo importante es que entrara por Huelva y no que entre por Cine. Eso sería lo Ten en cuenta importante. que las comunicaciones que tenemos con Extremadura son tan horribles. Ese trenecito. Claro que... De ahí puedo yo hablar que soy extremeño. De todas maneras, vamos a ir a una segunda publicidad. Y ahora tú, bueno, voy a hablar tú que no has hablado nada. Vale. Alfonso, vamos a ir a una segunda publicidad.
Bueno, de nuevo estamos con ustedes en nuestra tertulia de Huelva a la Mirilla y medio de Huelva, y teníamos pedía la palabra a Alfonso, como extremeño quería hablar algunas cosas de la infraestructura. Ahora que estábamos hablando de las posibilidades de traer productos de aquí para acá al puerto, difícil lo tenemos. Bueno, lo tenemos difícil, pero hace poco, lo comentaba ahora con Rafael, que ha habido una posibilidad muy buena y muy importante y que desgraciadamente no ha salido para adelante por intereses, me imagino que Rafael de esto sabrá más que yo, que era el tema de la refinería de Interior en Los Santos de Maimona, Zafra Los Santos, que eso hubiese garantizado ya la mejora, el desdoble de la nacional, el arreglo de la vía férrea. Yo creo que el problema de la salida del puerto de Huelva con el de Cine se hubiese mejorado mucho la posición del puerto de Huelva, y desgraciadamente pues no ha salido. Y era una inversión privada del grupo Alfonso Gallardo. Alfonso Gallardo también entró, me parece, el grupo en concurso o algo así, ¿no? Hombre, una parte del grupo entró en concurso. En estudio, yo no, la siderúrgica siempre ha andado ahí con amenazas de cierres patronales y historia, pero al final siempre se ha mantenido, ¿no? Y ha sido el motor del grupo. El grupo Alfonso Gallardo pues, no solo tiene la siderúrgica, tiene una cementera, la cementera Balboa, y tiene varias empresas. Pero el proyecto estrella que quiso hacer este hombre, que se gastó muchísimo dinero, fue el tema de la refinería, y se tumbó. Y de hecho aquí yo cuando lo he comentado, incluso la población de Huelva no ha sido consciente del magnífico proyecto que había de desarrollo de las dos provincias, que tanto se anhela o tanto se reivindica, ¿no? Y había una inversión privada fuerte y no ha salido, incomprensiblemente. La administración aburrió también el tema. Ahí estuvo trabajando o colaborando Juan Manuel Díaz Cabrera, por aburrimiento lo han tenido que abandonar. Ten en cuenta que los grupos industriales onubenses apoyaron a los grupos anti-refinerías, y todavía cuando tú coges esa ruta de La Plata, cuando sales de Mérida, justo poco después de coger curva derecha e izquierda, no. Así, tienes allí una casa medio de ruido y todo de refinería no. Correcto. Y hubo una presión mediática bastante fuerte que pudo, que eso va retrasando hasta que se aburre. El inversor, pues tú no puedes tener lo que hemos hablado, 1.000 millones de euros ahí apalancados, a ver si dentro de 15 años los invierto. Pues no, el que tiene el dinero lo invierte en otro sitio y punto. Me doy cuenta que esta inversión estaba prácticamente financiada de manera privada, porque ahí lideraba el grupo Alfonso Gallardo, pero estaba metido el Santander, estaba metido el BBV, estaba metida hasta la Junta de Extremadura en el proyecto, y es una pena por la infraestructura esta. Sydney tiene que ser la salida natural, porque en tanto en cuanto con Huelva tú estás incomunicado, pues evidentemente esto es una realidad como un templo de grande. Claro. Pero la incomunicación es tan grande que tú vienes por la vía de la Plata, vienes desde el norte, pasas por toda Extremadura, y al llegar ya a nuestra zona te desvías hacia Sevilla. Sí. Y entonces cuando si tú quieres meterte, no está ni señalizado siquiera que tienes un acceso hacia Huelva en Cala, ¿no? Entonces cuando tú te sales y tal... Bueno, tú tienes salida, me parece, de la autovía, te tienes que salir antes. Eso es, te tienes que salir antes. Te tienes que salir antes, no tienes salida directa. Es decir, que cualquier persona... No, Huelva no aparece. Huelva no aparece. Te lo puedo decir yo que me conozco. El antiguo nacional sí pasaba, ponía provincia de Huelva, cuando pasaba Santa Olaya, pues ya... La provincia sí la pone. Pone que entras en provincia de Huelva, que son unos 10 kilómetros o por ahí, que vuelvan a entrar, ya entras ya en la provincia de Sevilla, pero lo que el profesor se refiere, me imagino, pero que será Santa Olaya está muy arriba y después otro abajo. Sí, pero no te indica a Huelva. No indica a Huelva. No indica a Huelva. Entonces una persona que no conozca... Y el tontón pues, ni siquiera claro, te da esa posibilidad. Yo creo que hemos cometido un error pidiendo la infraestructura, personalmente, ¿no? Yo he estado 4 años en Extremadura, cerca de 4 años en Extremadura, y ese camino lo he hecho pues, todos los fines de semana. ¿Pero lo has hecho por la nacional o por la autovía? Yo ponía la radio y cuando decían tantos kilómetros de atasco en tal sitio, yo siempre esquivando. Tiraba por Santa Olaya o tiraba... A mí me daba lo mismo tirar porque yo intentaba disfrutar del viaje. Yo siempre intento disfrutar de todas mis actividades. Y yo creo que un error que hemos cometido históricamente es pedir la máxima. Teniendo en cuenta el poco peso que tiene Huelva, tanto poblacional, somos la provincia que menos población tiene en Andalucía. Nuestra provincia tiene menos habitantes que Sevilla capital.
por compararnos. Entonces, teniendo en cuenta el poco peso poblacional, que significa poco peso político, poco peso específico en otros temas, por ejemplo, cuando se planteó hacer la autopista, el doble de 435, desdoblarla y convertirla en autopista, yo creo que nos equivocamos pidiéndola entero, porque donde se nos tumbó, y ahí había dinero, era la época que había dinero, donde se nos tumbó es en cruzar la sierra. Si hubiéramos pedido hasta Zalamea, hoy tendríamos hasta Zalamea. Y una vez de Zalamea hubiéramos dicho, por Santa Olalla, vamos a tirar por Río Tinto. Bueno, eso nos hubiera comunicado. Y eso, hoy día, posiblemente esa autopista la tendríamos. Porque yo creo que la autopista cruzando la sierra, con los temas medioambientales y demás, eso no sé si algún siglo lo conseguiremos como la carretera de Doñana. O sea, nos metemos en una problemática casi imposible de salvar. Pero si hubiéramos pedido hasta Zalamea y de Zalamea por Santa Olalla, posiblemente lo hubiéramos tenido. Y ese poco peso político que tiene Huelva y la escasa población no puede estar también condicionada por la escasa comunicación que tenemos, porque con Cádiz también estamos aislados. Tenemos ahí Chipiona. Casi el 40% de nuestro territorio está protegido. Ahí al lado. Eso creo yo que. Pero el puerto natural de Extremadura es Huelva. Sí, está claro. Y claro, lo otro es una alternativa que se está utilizando por la falta de infraestructura. Porque los portugueses están montando, una buena línea férrea. El proyecto más serio que surge es cuando se va a vender las minas de Río Tinto entre 1870 y 1873, que en la prensa hay unos debates y entonces hay una polémica entre los ingenieros de minas, uno por un lado ingeniero Ignacio Salazar y por otro lado Monasterio, y en el que hay un aprovechamiento para lo que después ha sido el polo de Huelva. Ahí es donde nace el polo de Huelva, en Logrosán, en las minas de fosforita de Logrosán, que es donde yo estoy trabajando estos 3 años y medio. Había el diseño de un ferrocarril que venía desde Logrosán, venía a minas de Río Tinto, venía a Río Tinto, cogía todo el manganeso de las minas que hay en el camino, las piritas, Niebla y Huelva. Y con las salinas de San Fernando y de la Cristina se hacía el polo industrial de Huelva. Año 1870, ¿eh? Sí, calculan las producciones y tal, y se produciría la revolución agrícola. Es decir, ya se está hablando de la revolución agrícola porque los abonos y los fertilizantes se podían hacer ya aquí en Huelva. Y claro, ese proyecto se pierde desde el momento que las minas se venden al exterior. Y viene la compañía inglesa, y claro, la compañía inglesa lo que va a explotar, montar el ferrocarril nada más que de las minas, claro. Las minas aquí ya está sacado. Y ese ferrocarril se monta tan pronto, los ingleses, además de que son muy listos, es porque aprovecha el proyecto que habían hecho los españoles. Claro. Porque si nos fijamos, el ferrocarril de Río Tinto es Río Tinto, Niebla, Huelva. Claro. O sea, ellos lo que no hicieron fue ya de Logrosán a Río Tinto, pero claro. De Río Tinto a Huelva lo que siguieron fue el proyecto previo español que hubo. Ahí es donde nace el polo de Huelva. Ellos no tienen, los ingleses no tienen ningún interés en montar un polo en Huelva. No, ellos se llevan todo y lo tratan en Inglaterra. Para vendernos fertilizantes después nosotros. Fertilizantes y el cobre. El sulfúrico, el cobre y todo. Entonces después está el proyecto de Sundein, que es el tren de Zafra, ¿no? El famoso tren de Zafra. Claro, Sundein hay que alabarlo porque en realidad es el que hace una comunicación, pero en vez de que después eso se haya mejorado, pues claro, prácticamente se ha ido al abandono. Pero al abandono... Se ha mejorado, hay tramos mejorados, porque yo en mi pueblo, que es Valencia Ventoso, el tramo de Zafra hasta Fregenal, creo no, está hecho nuevo de hace 3 años. Pero en la zona de Extremadura. En la zona de Extremadura. En la zona de Extremadura se ha hecho. En la zona de Extremadura. Porque está, ¿eh? En previsión del de la salida del proyecto este. Claro, como eso no acaba saliendo, pues evidentemente no se termina mejorando. Pero se ha mejorado bastante, de hecho, con esta última lluvia, que llevamos lluvia en condiciones, no hemos tenido aterramiento en los terraplenes ni las trincheras, porque todo eso se ha mejorado. Pero creo que seguimos teniendo el mismo error. O sea, estamos pidiendo la electrificación de la línea, la bajada de las pendientes. Eso del tirón no lo van a hacer nunca. Y posiblemente con muy poquita inversión, como es la automatización de la línea, que está todavía en manual, la automatización de la línea, que es bastante barato en comparación, con eso conseguiríamos un aprovechamiento integral de la línea. Y una vez que tú ya tienes la línea saturada de trenes, para adelante y para atrás, tú ya justificas decir, oye, aquí puedes invertir. Pero ahora mismo, para un tren de pasajeros que tenemos, tú no eres capaz de justificar la inversión completa. Y yo creo que deberíamos asumir
que somos lo que somos, lo mismo que el puerto de Sevilla tiene que asumir, que tiene el calado que tiene y no va a tener nunca más calado y tendrá que convivir con eso, nosotros tenemos que asumir también nuestras limitaciones. Y pedir el proyecto completo del tirón, creo que nos perdemos ahí. Yo creo que tenemos que ir pidiendo lo indispensable cada vez y aprender de esta gente que con un voto, con 5 votos, pues se lleva todo lo que se lleva. Mira, lo que hay que hacer es montar un partido cantonista, como el majorero el demás, que va a conseguir el dinero que quiera para Lanzarote, con 170.000 habitantes, ¿no? Que has dicho tú que... 139.000 en el DAS. 139 habitantes va a decidir el presupuesto general del Estado. Ni más ni menos, ¿eh? Con un escaño. El puerto es el que tiene que abordar este tema, porque el puerto se tiene que convertir en el puerto natural de Extremadura. Es un tema del puerto, que la Junta de Extremadura lo tiene que negociar con el puerto de Huelva. Han estado aquí los consejeros, hablando con el puerto. Pero volvemos a lo mismo. Yo es que estoy muy dolido con no salió el proyecto este. Había una oportunidad de oro y era mucho dinero el que estaba puesto a disposición y aún así no ha salido. No creo que vuelva a haber una iniciativa privada de esa magnitud y si habiendo habido esa oportunidad no ha salido, creo que podemos estar condenados o nos debemos resignar viva el puerto de Sydney. Claro, correcto. La versión mediática es tan fuerte que aquí vinieron unos iraníes y todo el mundo pensaba que venían a montar una refinería aquí los iraníes. Los iraníes lo que vinieron venía el viceministro y venían varios secretarios generales, o sea, vino una comisión bastante fuerte y nos habían escogido a Huelva como ejemplo a nivel mundial de gestión de refinería y de gas. Porque habían estado mirando cómo se explota y cómo se gestionan estas instalaciones en todo el mundo y habían visto que la más eficiente, donde más eficientemente se hace, mejor se hace, con menos accidentes, con menos emisiones, era aquí en Huelva. Y vinieron a que le explicáramos cómo se hace. Es a lo que vinieron. Bueno, pues nada más que se empezó a comentar y a lo que venían era montar una refinería. Refinería en Europa no se van a montar, porque refinerías ahora mismo sobran en Europa alrededor de 15 o 20. Van a sobrar con las grandes refinerías que están montando los países árabes y lo van a inundar de combustible suyo. Que no tenga una petroquímica al lado y tenga cierto tamaño, lo tiene crudo. Afortunadamente la de Huelva tiene tamaño apropiado y tiene una petroquímica al lado, con lo cual nosotros por ahí no tenemos miedo. Pero se montó un pollo en las redes y en todos los sitios de refinería no, ya hubo sus pancartas, ya hubo sus manifestaciones de que no se quería una nueva refinería más en Huelva. Y fue simplemente por una visita de unos políticos iraníes que lo que venían era aprender de Huelva, de lo cual nos tendríamos que sentir orgullosos. Y en vez de la noticia haber sido Huelva, ejemplo a nivel mundial de la gestión de refinería y de gas, de todo lo que es petróleo y gas, pues no, la noticia fue los iraníes vienen a montar una refinería y no queremos más refinerías en Huelva. Y fue, o sea, la presión mediática es tan fuerte que yo no creo que se vaya a montar, vamos. Pero, por ejemplo, los inversores de Platón, eso está al lado de Valdelamusa. Si tú no tienes un tren adecuado, claro, es que este es el problema, la provincia la tienes en la ruina. Es decir, que es de rigurosa necesidad que se replantee el ferrocarril que viene de Extremadura a Huelva. Es que es pero vamos, es que tienes media provincia paralizada con unas minas y unos yacimientos que son de primera fila, de primera magnitud, ¿no? Afortunadamente, por lo menos, no ha desaparecido como la de Ayamonte. Pues la de Ayamonte desapareció. Una pena también. La de Zafra estuvo a punto de desaparecer, de hecho estuvo cerrado unos cuantos años. Hasta cerrado el tiempo, bueno, y ha estado mucho tiempo hasta Jabugo nada más. Efectivamente. De Jabugo ya Zafra. Te coges un autobús. Era en autobús. Y bueno, pero mira, se ha salvado. Y como se ha salvado y la tenemos la oportunidad. Si se hubiera desmantelado como la de Ayamonte, entonces ya olvidémonos. Históricamente. Sí, pero bueno, la de Ayamonte habrá que hacerla algún día, ¿eh? Porque si queremos tener un ave con el Algarve, no te queda más remedio. Es dificilísimo tener un ave con el Algarve. No tenemos el trazado ni siquiera de Sevilla para acá vamos a tener un trazado. Aparte que la estación la han puesto en un sitio infame. Porque tendría que cruzar varios puentes para cruzar la ría, toda la marisma, imagínate la que puede formar. Todo se ejecuta, ¿no? Es imposible. Tenía que haber estado la estación pues a la altura de donde está el polígono industrial. No, el ave probablemente no pase por Huelva, que pasará por Gibraleón. La estación más o menos el recorrido de la autovía, ¿no? La Ribera, es que además tendría que haber pensado siempre en un trayecto aves desde Sevilla hasta Ayamonte. Sería lo lógico, porque hubiera dado mucha vitalidad a todo el sector turístico de la zona. Si se quiere desarrollar el sector turístico, si no, no. Que además no tiene ninguna traba desde el punto de vista. Es curioso que los turistas de Castilla y León,
Valladolid, Zamora, Salamanca, se van a Alicante. Sí, sí. Porque hay un AVE directo, Madrid. Valladolid, Sí, Alicante. sí. Claro, y Madrid. Tenemos la oportunidad, Claro. si se mejorara la vía lo suficiente, con la automatización, yo creo que ya podríamos empezar de montar trenes directos Salamanca, Huelva. Que tú la cantidad, el turismo que tenemos nosotros de Badajoz. Sí, Abriríamos la Extremadura la y Antilla, Castilla la y León. Antilla, y la Canela. Ha sido la playa de la Antilla ha sido de extremeño siempre. Y Punto Umbría, yo tengo la oficina en Punto Umbría y yo a partir ya de esta época pues van a verme allí los de mi pueblo todos los días. Vamos, que si quiero mandar una valija con una gambita a mi madre, la va a tener que coger una coquina, es decir, bueno, mañana te las mando y siempre va alguno, Alfonso, ¿qué tal? Pues toma una gambita para mi madre. Yo digo que Sí, afortunadamente hemos mantenido la vía y teniendo la vía tenemos posibilidades. Yo es que soy tan optimista, o sea que yo sin llegar a utópico, pero soy optimista. Nos unimos contigo, que no que nos pongamos en contra. Lo único que queremos es que además se tome en serio. Sí, yo creo que yo soy optimista y yo creo que esa línea se va a mejorar. Yo creo que tú has dicho antes también una cosa muy importante, que no pedir la infraestructura entera. Yo creo que también es una estrategia errónea pedir 3 infraestructuras gordas como se están pidiendo, porque al final no se consigue ninguna. Se está pidiendo el aeropuerto, se está pidiendo el AVE. Es privado, Vamos a diferenciarlo. El aeropuerto es privado, no es una inversión pública ahora mismo. Lo único que está pidiendo es que se tramite con rapidez para que los que quieren invertir, no se aburran y se vayan. Porque es que tenemos una maravillosa planta hotelera con 35.000 camas, muy moderna, hemos crecido tela, muchísima, pero no la podemos tener durante todo el año porque no tenemos aeropuerto y además, como decía, ya le dimos el premio del Colegio de Economistas, José Luis García Palacio, es que falta también más campos de golf en la provincia, o sea, es que tenemos muy pocos campos de golf. Lo bueno, tú tienes aeropuerto y campos de golf campos de golf, claro, porque no se puede en Europa jugar en invierno al golf. Se vienen a Portugal. Cuando yo hice la tesis doctoral mía, que tuve aquí en la oficina de la Rio Tinto Company en Londres, te estoy hablando hace ya casi 40 años, ¿no? Entonces había una oferta para los fines de semana para jugar al golf. Es decir, que el secreto estaba que tú estabas en 1 hora y media o 2 horas desde Londres a jugar al golf en el Algarve. Claro. Pero el aeropuerto de Faro. Si eso mismo tú lo hacías para venir a Huelva y necesitabas 11 o 12 horas. ¿Quién va a venir a jugar al golf desde Londres si tú necesitas 11 horas en el viaje y otras 11 horas de regreso? Tú lo que tienes es 1 hora y media, claro, tú tienes que pensar a nivel internacional en el tiempo. Entonces, el aeropuerto de Londres con el aeropuerto de Faro, que tiene 2 horas de recorrido, 1 hora de recorrido, 1 hora y media. Claro, se puede permitir el lujo de hacer estas ofertas. El aeropuerto de Faro está súper... Bueno, aparte que el último lo comentamos aquí, que lo han modernizado muchísimo. Tienen 9 millones de turistas al año. Ponle un gasto, el que te dé la gana, a ver si es rentable. Es la inversión más rentable que existe. Un aeropuerto que esté en costa, No, es que nos comparan siempre con los aeropuertos interiores. No. Estamos hablando de costas. Y claro, el aeropuerto de Faro ya está colapsado y el aeropuerto de Faro no creo que admita más. No, porque tiene la ría además formosa que le limita. Este podría ser el segundo aeropuerto del Algarve, ¿no? Pero claro, empezamos con una indolencia salvaje. Allá hay un aeropuerto privado que era el de Mafé, que nada más que le ponen obstáculos y más pega, ¿no? Crearon el Cristóbal Colón oficial y bueno, lleva 20 o 25 años, que lo único que esos 50 millones que tenía de capital, pues me gustaría saber qué se han hecho con ellos. La verdad, porque eso es dinero público, ¿no? Pues claro, la Diputación estaba liderando el proyecto del aeropuerto, ¿no? Claro. Ahora ya entra en manos privadas. Claro, lo único que queda es las tramitaciones, parece ser de fomento. Si da luz verde se puede hacer. Claro. Y además que no tiene problemas de espacio aéreo ni nada. Mafé debía de conocer, pues claro, debió ser un ladrón de oídos. Y es decir, hay un pasillo aéreo que es el que te permite la entrada con la línea de Madrid y la que te permite los de fuera. Porque además los demás espacios están todos ocupados, o bien por el ejército o bien por los norteamericanos. Porque Huelva tiene mucha servidumbre. Claro, la servidumbre tiene un nombre en concreto.
estos espacios están todos ocupados desde el punto de vista militar. Uno Sí, por la los parte del norteamericanos, Rocío, del y la otra por el ejército, ¿no? Entonces, los pasillos te van todos, te confluyen en los judíos que están en Gibraleón. Sí. ¿Eh? Ya estaba el aeropuerto. Eso es. Toda la vida. Esa es la ubicación El natural. aeropuerto ¿no? de los judíos, de toda la vida. Y ahí está Alfonso Arburu con el proyecto que lleva ya con él 40 años, ¿no? Y claro, todos son obstáculos, obstáculos y obstáculos. Y claro, Huelva tendría un desarrollo. Del momento que tú pones un aeropuerto, y me gustaría incluso, por si hubiera habido más fe, hubiéramos empezado como tú dices, con un pequeño aeródromo y poquito a poco, como Bueno, hizo Jerez. la semana pasada estuvo aquí ¿Cómo hizo Jerez? Jerez lo hizo así, ¿no? En vez de una cosa monstruo, montas un chiringuito, ¿no? Vuelo con motor, estuvo aquí Claro. un piloto de vuelo con motor y tiene un grupo que hacen también parapente y tal. Y nos estuvo explicando, ¿no? que las posibilidades de Huelva, incluso desde el punto de vista turístico. Claro. O sea, desde el punto de vista turístico, ellos en vuelo de motor ya están llevando a turistas a enseñarles el cielo de Huelva, porque dice que es espectacular. La desembocadura de los ríos Espectacular. es La algo, punta, algo lo que es la flecha. las desembocaduras son de enseñó unas espectáculo, imágenes pero de verdadero espectacular. espectáculo. Bueno, y es más, el aeropuerto, porque a mí me da muchísimo miedo que haya una gran huelga tal en plena campaña de los cultivos, ¿no? Es decir, el aeropuerto puede ser hasta una situación, digamos, de una solución para... Sí, de salida. Claro, de salida. Las mercancías. Claro. Te coges en plena campaña una huelga y ¿qué haces? Sí. Vamos a una segunda publicidad, después vamos a No, volver pero hay sobre que tú decías. preverlo. Es decir, que en la vida, tú dices, en 50 años tienen que pasar cosas, ¿no? Va a haber una segunda Dios no lo publicidad. quiera que suceda, pero tú tienes que tenerlo previsto. Claro. Estamos siempre con ese miedo. Y volvemos Claro. ahora. Es que porque posiblemente... Claro, si es hay que el aeropuerto puede ser una posibilidad de que alternativa. Durante la tertulia, evidentemente, se sigue charlando incluso en el descanso, de lo que nos ha pasado en el último corte de publicidad, porque hay temas para hablar. Y nos habíamos quedado, y tú has planteado antes una cosa que a mí me preocupa mucho, que no reaccionamos muchas veces cuando nos enfocan los problemas desde fuera, ¿no? Este domingo había un programa en una cadena nacional que han estado grabando aquí Évole, en Salvado, y va a tocar todo el tema de regadío del condado. Yo estoy bastante preocupado porque me veo por dónde viene el programa, ¿no? Entonces, ya salió incluso una información anterior en otro diario, en un digital, y va por la misma onda, ¿no? Entonces, tú que te conoces bien el tema, es bueno que se le explique a la opinión pública para que lo entienda, o sea, porque si no, parece como si no tuviéramos argumentos, cuando los argumentos tú los has explicado antes bastante bien, están bastante expuestos y defendibles, vamos, o sea que... Pero claro, seguimos teniendo ese miedo muchas veces a combatir lo que nos viene desde fuera ya planteado. Y os voy a contar una anécdota, en ese tema que tú contabas de la fresa. Hace poco salió un reportaje también de un agricultor francés, que hablaban también del tema del tratamiento de los pesticidas, falseando toda la información. Y fíjate el desconocimiento tan absoluto que hay en el mundo periodístico fuera de Huelva, internacional, en este caso Francia, porque salió en Francia, a través de una agencia de noticias, que hablaba de las fresas de Gibraltar. Fíjate dónde situaban a Huelva. En la fresa de Gibraltar, lo tengo escrito, digo, anda que... Y esto salió en varios medios, en El Figaro incluso, el reportaje, y se quedan tan panchos, o sea, por lo cual no hay una falta de información real, y cuesta mucho trabajo, o sea, vender lo bueno que tú haces cuesta mucho trabajo. Ahora, si te cogen una punta mala, te la convierten, te la amplifican inmediatamente en los medios.
y eso nos hace mucho daño. Y yo creo que también tú que conoces bien el tema de... Porque ahí lleváis, la gente que está en la subdelegación, llevan acampados por lo menos casi 20 días. Un mes y 2 días. Un mes y 2 días. 32 o 33 días llevan ahí, ¿vale? Bueno, el tema de desmontar creencias infundadas por mediación de la prensa, la opinión pública, la verdad es que muchas veces pues no es consciente de la realidad, ¿no? En mi sector, en el sector agrícola, pues el agricultor hemos estado con el trabajo diario, pero ahora nos estamos dando cuenta que hubiéramos ganado más desmontando estas creencias y lavando nuestra imagen que trabajando, por desgracia, ¿vale? Hay montones de acciones que nos recriminan, que no son ciertas. Entonces yo creo que ahí ahora estas recriminaciones que tenemos se nos han ido acumulando y ahora tenemos un trabajo por delante que hacer, ¿vale? Una de ellas es que, no sé, es como si hubiéramos invadido el Coto Doñana. Nosotros no hemos ido al Coto Doñana. Doñana yo creo que ha venido a ocupar nuestros espacios. Evidentemente. No queremos ser... Y ya tenemos parque, preparque... Bueno. Y entorno, ¿no? Y tenemos casi tres trincheras. Cuando yo era pequeño, el Coto Doñana estaba, no sé, por decirle una cantidad, 20 kilómetros. Ahora lo tenemos a las puertas de casa. Por lo tanto, nosotros no hemos ido al parque, ha sido el parque el que ha venido a nosotros. El agricultor del condado, pues siempre hemos protegido el parque, nos hemos sentido amigos del parque. Queremos seguir. No estaría ahí, desde luego, el parque si no hubiera estado el entorno protegido. Evidentemente. ¿No? O sea, es una cosa que se olvida los primeros que han protegido a Doñana han sido los agricultores del entorno. Si no, eso no existiría. Parece que esto ha sido de pronto, ¿no? Y la historia demuestra que gracias a la población que ha rodeado el parque, pues está el parque. Si le hubiera causado daño no existiría. Sí, yo a los políticos que nos gobiernan ahora, hoy en día, pues le pediría que nos siguiera aceptando que fuéramos amigos de Doñana y respetando a Doñana, porque ahora mismo el agricultor del condado se está involucrado en una historia, en unas leyes que le han venido de sorpresa, de un día para otro prácticamente, con cambios de leyes que no tienen ni pie ni cabeza. Y yo desde aquí le haría un llamamiento a esto, ¿no? Que somos respetuosos con el parque, que queremos seguir siendo amigos con el parque, que ahí tenemos que caber, evidentemente, parque, lince y agricultura. Y ahí los políticos tienen una faena que hacer y que desarrollar, evidentemente. Esto con imaginación y queriéndolo solucionar, se soluciona. ¿Y qué solución tiene el tema de los regadíos? ¿Es tan difícil el tema? No, difícil yo no lo veo, difícil en absoluto, ¿no? El tema de... Ahí en el condado tenemos dos problemas. Uno es el tema de las tierras, ¿no? Tierras que en algunos casos se cedieron con la... venían del tiempo de Primo de Rivera, o sea que ya estamos hablando de 100 años, y se han estado cultivando desde entonces. Y con la nueva normativa, pues resulta que muchas hectáreas se quedan fuera. Agricultores que cayó la construcción, que estaba la construcción y que el abuelo, su bisabuelo, tenía una parcelita y bueno, y vio una salida ahí y estuvo plantando ahí, pues ahora tiene problemas. Incluso en ese polígono y parcela hay jóvenes agricultores que uno de los requisitos que tenían, una subvención de jóvenes agricultores, en un curso de una serie de horas, y uno de los requisitos que tenía era plantar en ese polígono de parcela durante 5 años. Este joven agricultor, plantó en este polígono de parcela durante esos 5 años y ahora resulta de que eso tiene problemas. Bueno, eso que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo, y ni lo entendemos ninguno. Claro. Entonces es una contradicción, ¿no? Como muchas de las que se están llevando aquí, ¿no? En fin, creo que eso hay que dar una solución y porque las tiene. Estoy hablando del tema de las tierras, tenemos el tema del agua. El tema del agua yo creo que tiene una solución fácil.
Queremos un trasvase en la misma provincia. El problema lo tiene la finca que está en la cuenca del Guadalquivir. Entonces necesitamos un trasvase de la del Guadiana a la del Guadalquivir. Hay trasvases en España que incluso de Santa provincia, de una provincia a otra, y se hacen. Eso es una solución también para el problema del agua en Doñana. Si dice que el problema son los pozos, pues aquí estamos todos dispuestos a que los pozos pues se cierren, pero bueno, no queremos pozos, queremos agua. Y queremos agua y queremos las tierras para trabajar, no la queremos para actividades de ocio, para trabajar y de trabajo, ¿no? Y riqueza Huelva. ¿Y dependéis de las dos administraciones? Dependemos, en el tema de las tierras dependemos de la Junta. Curioso. Es competencia de la Junta. Y el tema del trasvase del Gobierno Central. Parece que el trasvase va por buen camino. De todas maneras, tengo entendido, poco, que el día 14 de junio vamos a tener una manifestación, creo, en Huelva, ¿vale? No lo puedo asegurar, pero algo suena por ahí, ¿vale? Sobre el tema del trasvase. ¿El trasvase vendía de dónde? ¿El agua? Del Chanza, el Piedra. Bueno, aquí somos excelentes, ¿no? El Tinto de Piedra. Tinto de Piedra. Tinto de Piedra. Es una demarcación propia que tenemos nosotros. Pero el trasvase ya estaba aprobado, ¿no? El trasvase tengo aprobado. Lo anunció la ministra aquí hace 2 meses o 3, ¿no? Sí, tenemos aprobado 4 hectómetros cúbicos, pero con 4 no tenemos suficiente, necesitamos 15, 4,99. ¿Vale? Es lo que nos concede. Bueno, pero hacerle caso a Rafael, empezar por poco, empezar por los 4. No, porque entonces se quedan las tierras baldías, no tienen cultivo. Entonces, ¿cómo mantienes tú a toda esa familia? Los 4, pedir otros 4. Que lo hagan. Lo que supone además, ¿cuánto supone una inversión en el cultivo de una hectárea de fresa, por ejemplo? Es una inversión importante, ¿no? Sí. Prepararla. Ponle 5 millones de pesetas por hectárea. 5 millones de pesetas, 30.000 euros por hectárea, pues fíjate tú, ¿no? Ya hay una inversión ahí hecha que ahora que la dejas tirada, la abandonas, en todo caso tendrían que incluso que indemnizarle, ¿no? Tendría que haber una... Claro. En su tiempo se hablaba de las, ¿cómo llamaba? Las compensaciones, ¿no? Compensaciones. Sí, se habló en su día de que había que compensar lo que se detraía del parque y se le retiraba al desarrollo, había que hacer unas compensaciones, pero esas compensaciones también se podía ejecutar la presa de Calaña, ¿no? Que está ahí también en estudio, que esta provincia todo está en estudio. Bueno, todo el mundo estudiando. Huelva es una ciudad, una de las ciudades más ricas en agua, en recursos de agua almacenada de España, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese sentido, pues, no sé. Pero en la sierra tenemos 2 o 3 pantanos que se lleva el agua para Sevilla. Para Sevilla, correcto. Correcto. El de Azufre en concreto, el de Aracena, todo eso va para el agua para Sevilla. Entonces tú dices, bueno, y esta provincia que está en esta situación, necesidad de agua, está dando agua, que está dando agua a terceros, ¿por qué no se le permite que se acelere el tema de Calaña, de la presa de Calaña, que sería la solución del Andévalo? El Tinto de Piedra está ahora mismo al 80% aproximadamente. Y tenemos pendiente de que se llene la presa del Andévalo, porque la presa del Andévalo se hizo en 2 fases. La de la Puebla. Entonces, la de la Puebla, y una vez que se consiga llenar, que no se ha llenado completamente, porque estos años atrás hemos tenido faltita de agua y ha habido que coger agua de la presa del Andévalo, pero una vez que se llene completamente, se le hace la prueba de carga, hay que dejarle un tiempo llena, y si no hay problema, que no lo va a haber, pero bueno, oye, eso son las cosas que hay que hacer para que después no haya un problema gordo. Entonces se podrá hacer recrecimiento, con lo cual ahí iremos a bastantes más hectómetros cúbicos y tendremos bastante más agua. Lo importante es traerla para acá, el agua. O sea, si no se hace luego las conducciones... Y necesitamos una conducción, que es los canales, que necesitamos duplicarlo porque se ha aumentado mucho lo que es el consumo y ahí estamos un poquito estrangulados. Ten en cuenta que la infraestructura prácticamente viene de la época de cuando se monta el Polo, que cuando se monta el puente Sifón Santa Eulalia, el puente de Corrales. Claro, aquí se trae el agua posiblemente para el Polo. Recordemos que la central Cristóbal Colón se montó con cisternas de agua, porque no había suficiente agua. Y entonces, gracias a la necesidad de agua que había en el Polo, lo que se hace es la infraestructura del Chanza, el canal de Triguero, todo lo San Silvestre, todo esto, ¿no? Y bueno, pues esas infraestructuras vienen de entonces. Eso hay que ampliarla, ¿no? Y yo creo que se ampliará. Y yo creo que el otro camino, evidentemente, porque el agua no es infinita, ¿no? Es un recurso muy finito. Yo cuando estaba trabajando en Abengoa le decía mucho a mi director general, digo,
tenemos que ahorrar agua porque llegará la sequía. Y me decía, ¿pero tan seguro está de que va a llegar la sequía? Digo, sí, lo que no sé es cuándo, pero que llegará la pertinaz sequía que se decía antiguamente y hasta que generaba esas hambrunas que históricamente en España ha llevado incluso a guerra por las hambrunas que había, esa volverá, porque bueno, donde estamos, en la latitud, es lo que nos marca. Y tenemos que estar preparados para ese día. Y entonces, la empresa de este hombre, por ejemplo, con el tema de regadío, justamente manteniendo la humedad, eso son cosas muy importantes, porque eso es utilizar el agua de forma adecuada. Y estamos perdiendo en las ciudades el hábito de gastar poca agua. Esos carteles que se repartían antiguamente en las cisternas, y eso que ahora mismo es más fácil, porque la cisterna es de doble botón y todo ese tipo de cosas, pero hay mucha gente que no se ha acostumbrado todavía a utilizarlo y se derrocha mucha agua, y a pesar del lavavajillas se lava al ojo, o sea, sin ojo, se lava al agua corrida. Y el agua de la depuradora que todavía hay poca, porque todas las ciudades de más de 10.000 habitantes deberían tener una depuradora de aguas residuales, ese agua se tira ahora mismo al cauce, y a lo mejor se tira a un cauce como el de Huelva, que no tiene presa por detrás. Ese agua habría que reutilizarla. Esa agua muchas veces cuando sale de la depuradora de aguas residuales tiene más calidad que la que viene de cabecera de pantano. Recordemos que el pantano es agua de lluvia, pero agua de lluvia que ha lavado el monte. Y se ha llevado un burro muerto y se ha llevado todo lo que hay en el monte. ¿Qué ocurre? Que empieza la presión mediática. Lo que hablábamos del tema de la educación, de los programas de televisión y demás. En California se planteó este tema y salió un titular en televisión: del bate al vaso. Y ya no se hizo. Y hubo que dejar ahí muerto un montón de años ese proyecto, hasta que ya de forma calladita pues se ha hecho para evitar otra vez que saliera alguien con eso, porque en cuanto dijeron del bate al vaso, pues inmediatamente la población se puso en contra. Para reutilizar no tiene por qué dejar del bate al vaso. Claro, hombre, para reutilizar la agricultura, ¿no? A ver, es que tú coges ese agua que sale, yo estoy seguro que el agua que sale de la depuradora de agua tendría calidad para regar. De hecho, Costa de Huelva... Pero Rafael, date cuenta, tú un día de lluvia, vete al Aqualón, o al día siguiente, y ese odiel trae agua a la cual esa presa de la tiramos enterita. Es decir, tenemos dos ríos que el trayecto por donde pasan estos dos ríos, los pueblos viven de espalda al río. Tú te vas a Moguer, te vas a Palo, te vas a Gibraleón y viven de espalda. Pero hasta el urbanismo vive de espalda a los ríos. Y es la segunda zona del Español donde más llueve después de Grazalema. Cuando eso, es decir, tú coges y las aguas de la quina las desvías y tú tienes dos ríos de agua potable. Tenemos el problema del drenaje ácido minero, eso es cierto, de las minas abandonadas, porque lo mejor que nos podía ocurrir es que pusieran todas las minas en marcha, daría puestos de trabajo y acabaríamos el problema del drenaje minero. Pero bueno, ahí hay un tema que la Universidad de Huelva está estudiando, sistema de purificación de ese agua, y yo creo que con el tiempo y con ganas se puede hacer, porque ya están saliendo sistemas. Lo mismo, las aguas que hay en los diques de las antiguas compañías mineras, casi todos los pueblos, ¿no? Ese agua está ahí estancada y que no lo utiliza nadie. Son Telmo. Sí, pero ese agua puede tener problemas de los pH pesados, ¿no? No, minerales pesados. No, está puesto generalmente, las compañías mineras sabían del tema, ¿no? Esa agua está ubicada generalmente en una zona que les servía para nutrirse de agua. Vale. La zona para abastecer a la mina de agua. La zona del lavadero de mineral, si tienen el pH bajo, hay que tener en cuenta que tanto en Niebla como en Gibraleón, el pH que tiene el agua es igual que el vinagre, alrededor de 3, que es ácido. 7 es neutro, por debajo de 7 es ácido, por encima de 7 es cáustico. Entonces, y lo mínimo es de 1 a 14 en la escala del pH. Por eso el 7 en la mitad es el agua, que es neutro. La piel es ácida, tiene 5,5 de pH para controlar la bacteria. Y pues el agua que baja tiene pH 3 y el agua de la ría pues tiene pH 7,5, 8. Es el pH que tiene, que ya es neutro, ¿no? Neutro un poquito alcalino, que es el agua del mar. Entonces, a mí me cuenta gente de San Telmo, que todavía están vivos, que recuerda cómo los dermatólogos de Madrid mandaban a bañarse a la gente con enfermedades de la piel, a bañarse en los diques de lavadero de mineral de San Telmo, porque lo que les daban era un lavado químico. Era una limpieza química, al fin y al cabo era un peeling químico lo que te hacía, puro y duro. Y los dermatólogos, que recordemos que yo tengo por ahí fotografías de propaganda de aguas medicinales, y eran muy buenas porque eran aguas radiactivas. Y te vendían el agua radiactiva como algo positivo. Ya, es que hemos cambiado mucho lo que son los conceptos a partir de los conocimientos.
Y el conocimiento es importante que se transmita, y es importante que la gente sepa que los agricultores hoy día pues ya no riegan a manta. Los agricultores hoy día están haciendo un uso eficiente del agua, pues son los primeros que saben que el agua es un bien finito. Y que si se le acaba el agua, se le acaba. De Huelva avanza mucho en innovación. Pero los sectores, los sectores y las agrupaciones de los sectores tienen por fuerza que plantearse esto que estamos hablando. Es decir, que agua en la provincia hay la que tú quieras. El problema es que la estamos tirando. Y yo además... Y la mejor prueba que hay, un día que llueva o al día siguiente, vete a la Colón y verás, es que es inmenso la cantidad de agua que se da. Y lo que pasa con el Tinto, ¿no? Exactamente igual. Yo me siento muy identificado contigo con lo que tú has dicho, que habéis estado trabajando, pensando que solamente, como antiguamente ocurría, que solamente con el trabajo honrado sería suficiente y antes o después la honradez pues daría la cara. Yo me siento muy identificado por el sector nuestro. Pues nosotros durante todos estos años nos ha pasado lo mismo. Hemos estado trabajando, hemos estado haciendo nuestro trabajo de forma callada, pensando que bueno, que con eso bastaría. Y con los años nos hemos dado cuenta que no, que con eso no ha bastado. Y claro, hay una serie ahora de leyendas urbanas, hay una serie de mensajes por ahí y de gente que vive de esos mensajes, que es muy complicado tirar eso para abajo porque... Y la alimentación más, ¿eh? Mucho. Porque te hacen una campaña sobre un producto determinado, acordaros con la que se le hizo al aceite de oliva, al pescado azul, así que ahora con el aceite, ¿no? ¿qué? Hace poco. El aceite de palma ahora, ¿no? Al aceite de palma, así que y luego es que te mandan unos mensajes, por lo visto en este programa que ha salido en una cadena nacional, me dijeron que por lo visto una de las imágenes es... ¿Que va a salir? No, uno que salió esta semana, por lo visto en otra cadena nacional, sobre la alimentación precisamente, y decía, ponía un bote de insecticida y una manzana, ponía una lata de atún y una pila de botón y ponía otro producto. Y le decía, y era la directora de un departamento de química de una universidad. Ah, sí, lo oí. Y le decía, ¿tú te comerías esto? Dice, yo no, pues te lo estás comiendo. Porque con la manzana te estás comiendo el pesticida, porque con el atún te estás comiendo los metales pesados de la pila de botón. Hombre, por Dios, tú mandas ese mensaje visualmente, te estás cargando, al que sea te lo cargas. ¿Qué ocurre? Que en Europa hay gente que se quiere cargar las fresas de Huelva, porque les interesa cargarse. Antiguamente volcaban los camiones, como eso ya es un poquito burdo y vasto, pues van con cosas más finas. Claro. Por esta fecha tenemos ataques. Claro, y ahora van, la competencia fuerte. Claro, y ahora van a esos temas. ¿Por qué? Porque pueden evitar más fresa onubense sacando estos programas de televisión que volcando camiones en la frontera. ¿Qué pueden volcar? 10 camiones en la frontera, de esta forma pueden evitar 10.000 camiones. Se puede encargar una campaña. Completamente. Y lo grave es que sea gente de Huelva los que apoyen esos programas. Pues yo me acuerdo de un programa de hace, me parece, 3 o 4 años, que lo que sacaban eran las fresas con las imágenes de las plantas nuestras por detrás, aprovechando además las horas en las cuales se ven los penachos porque condensan, y eran gente de Huelva los que estaban acompañando a la productora francesa, diciendo, no sé qué, porque se están envenenando, las fresas están envenenadas con los productos químicos de... Y yo decía, pero dime, como un tío de Huelva, que te venga al francés, pues, más difícil, pero que sea uno mismo de aquí el que está atacando a su propio vecino. Además con mentiras, que es lo grave, pero lo grave es que sea con mentiras. Eso es lo grave, que son mentiras. Oye, ¿no? Cuando es verdad, si es verdad, ahí nos tenemos que aguantar con lo que se dice. Y tenemos que solucionar el problema que se denuncia. Si es verdad, hay que solucionar el problema que se denuncia. Pero lo grave es que es mentira. ¿Y cómo luchas tú con una mentira que es como las vacunas con los virus? Que te ponen una verdad, otra verdad, y en medio te meten el pedazo de mentira y se la traga a la gente enterita. Pero tiene que haber medio para luchar contra eso. Yo no lo sé, porque eso es populismo puro. Es que yo es lo que me pregunto, ¿todo vale? ¿Todo vale? ¿Todo se puede publicar? Para cierta gente todo vale. Es que eso... es que el espectador ignora por completo lo que le están contando. Es un niño pequeño para esas cosas. Es un niño pequeño para todo ese tema, entonces asimila lo que le están contando. Yo creo que también la idea cada vez es más global, en el sentido de que ya las redes sociales amplifican muchísimo los mensajes. Y tu reputación, hoy día estás aquí, mañana... Hay un seguro ahora que hay nuevo para defender la reputación en redes sociales. Los daños reputacionales, y entre ellas la cobertura que se da es recuperar la imagen de la empresa afectada. Esta vez el producto es un producto novedoso, que somos prácticamente la primera compañía que hemos lanzado, que es de ciberprotección. Acordaros de los famosos virus que entran a través del correo electrónico, que tiene usted un paquete en correo y tal. Pues a raíz de esos ataques, ¿vale? Pues se ha creado un producto de ciberprotección, y una de las coberturas que se presta es el tema de la recuperación reputacional.
¿vale? Porque hay empresas que para cargarse a la competencia, o sectores, como estaba diciendo Rafael en el tema, a Francia le interesa evidentemente que la fresa de Huelva no salga. ¿Vale? Se encargan pues a través de redes o a través de infectar ordenadores y tal, pues de intentar hacerte la vida imposible. Pues ya tenemos protección para eso, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque evidentemente el ladrón siempre va por delante de la policía, ¿no? Pero bueno. Si no, no viviría. Y tanto, y tanto. Pero se le intenta acotar lo más posible el tema. Y la verdad que las redes sociales han creado un nuevo concepto absolutamente mediático. Antes pues, la información se contrastaba, que en las redes sociales no se contrastan, y todo el que ve redes sociales piensa que ya la información que viene ahí está contrastada, y no hay nada contrastado. Ahí los periodistas tienen una labor que hacer. Se está permitiendo decir de todo, y no todo vale. La ley de la becaria en el caso de Clinton. Sí. Sí. Los psiquiatras que la trataron... Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Los psiquiatras que la trataron llegaron a la conclusión que era insoportable el poder salir por la calle esta chica. Es decir, el acoso que tenía era tan monstruoso que eso el ser humano no tiene capacidad de poderlo soportar. Y la tuvieron que recluir. La influencia de los medios, de la... Claro, es decir, y entonces no había redes. El alcance que tiene. Las redes no había en aquellos tiempos, de Clinton, imagínate. Hombre, si hubiera sido peor todavía, ¿no? El desprestigio, eso nadie lo puede calibrar. No. Y dos temas con esto del periodismo es que yo creo que la mayor parte de los periodistas lo hacen de buena voluntad además, o sea, que se aprovechan de la buena voluntad. Esas personas que son interesados y que el todo les vale, se aprovechan de periodistas con buena voluntad y abusan de él. Eso por un lado. Y por otro lado, una cosa que me preocupa mucho es que ha desaparecido la firma periodística en las redes. O sea, sale una noticia en la prensa digital y la gente lee los comentarios antes que la noticia. Y le echan más cuenta a los comentarios que hay debajo que a la misma noticia. Eso, en mi opinión, es muy grave. Y yo creo, cada vez que me reúno con personas del sector del periodismo, yo solo comento que es un tema que ahí estoy a vuestra disposición en apoyaros en recuperar lo que es la reputación del periodista y lo que es la firma periodística, porque me parece clave, porque el periodismo es clave para la buena salud de la sociedad y de la democracia. Es indispensable tener un periodismo serio, formado, informado, es fundamental. Pero claro, pero si lo mismo, las redes eclipsan ya el tema. Lo mismo que en educación hemos perdido, los niños ya no conciben al profesor como autoridad, o sea, el concepto de autoridad se ha perdido completamente, pues también se ha perdido el concepto de autoridad del periodista en lo que es la información. Es el mismo concepto. Sí, nos quedan pocos segundos. Y en las televisiones también, sobre todo en las nacionales, ¿no? Hay una... No sé qué sería dos bandos, sino que la audiencia marca mucho. Sí. O sea, las productoras continúan con una producción y están contratadas si mantienen un share determinado. Si no lo mantienen, entonces ¿qué buscan? El tema más atractivo que pueda ganar más polémica y entonces, pues Évole, por ejemplo, y Salvador se dedica a eso. Se nutre precisamente de temas siempre que tengan cierto atractivo y que puedan ser un poco morbosos para que tengan audiencia. Eso es además, si os dais cuenta, hay yo me acuerdo la transformación que se ha ido produciendo en la televisión desde lo que era el tomate famoso, la prensa del corazón. Ahora nos hemos ido a la política. Se hemos metido a la política en el show y además en los platos de televisión, lo cual eso es gravísimo. Eso es lo peor que puede haber, y eso yo creo que está produciendo incluso una gran transformación social y peligrosa además, porque desvirtúa mucho los mensajes. Pero eso es como aquella máxima que decía, no permita que la verdad te estropee una buena noticia, ¿no? Eso es llevarla a la máxima expresión. Llevar a la máxima expresión el tema de no permita que una noticia te estropee que la verdad te estropee una buena noticia, ¿no? Eso es un peligro, eso tiene un peligro... Pero ahora mismo es lo que vivimos, desgraciadamente, ¿eh? Nos encontramos en un proceso Tú lo estás viviendo, de transformación social viviendo hace muchos años. Yo creo que desde hace mucho tiempo, muchos años, no hay un momento coyuntural de transformación social como el que se está viviendo ahora. Importantísimo. Lo estamos viendo en los procesos electorales de Francia, lo estamos viendo en los procesos electorales de todos los demás países. Está cambiando incluso el mapa político.
Claro. Está cambiando absolutamente el mapa político de Es que los se convierte ciudadanos. en actor. Hoy con las redes, una criaturita es un actor que está participando, ¿no? Claro. Eso no se ha conocido nunca. Y además Claro. con posibilidad de una gran repercusión. Claro, ¿no? Y que hay gente ya que tiene muy estudiado cómo actuar dentro de las redes sociales. No, al parecer los programas ya están cantando y es decir, de alguna manera por dónde va la opinión. Es decir, que están contando el número de palabras, cómo se repiten, dan mensajes y respuestas, pero todo esto es automático. Así que ya esos programas para las redes están originando, que lo utilizó en las elecciones norteamericanas Donald Trump. el Trump y el anterior, Y Obama. el Obama. Obama fue el que empezó. Y aquí lo tiene también... Obama lo asesoró a la Universidad de Cambridge. Pedro Sánchez, sí. ¿no? No, lo tiene Podemos. Sí. Bueno, yo agradeceros la presencia esta semana Podemos con tiene nosotros este en la programa tertulia, también. porque nos hemos tocado muchos temas muy diversos. Y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado y hasta la semana que viene.